Eh, Mi recomendación sería tratar este fin de semana, en lo posible, de avanzar, eh, mirando las presentaciones, los videos. Lo que tú mencionabas de los indicadores financieros, básicamente no son muchas las preguntas que van a aparecer en el examen sobre lo que es una BPN, valor presente neto, un TIR, tasa interna de retorno, un ROI, retorno a la inversión, con el acrónimo en inglés. Y el otro que pueden encontrar es el PBP, Payback Period. ¿Cuál otro sería? Punto de equilibrio prácticamente no sale. Tener en consideración unos elementos claves al inicio del proyecto, que es el caso de negocio y otro elemento importante que sería el Statement of Work, es decir, el famoso SOW, ¿cierto? Que no se debe confundir con el statement, con el eh, Statement Scope. ¿Se acuerdan? No confundir esos dos conceptos. Una cosa es la declaración del alcance, que la vimos cuando se manejó gestión del alcance, y otra cosa es ese SOW, que es uno de los insumos con los cuales arranca un proyecto. ¿Por qué les he hecho esta historia? Porque en el business case, en el caso de negocio, es donde está claramente establecido cuál es el BPN del proyecto, cuál es el TIR, eh, cuál es el ROI, ese tipo de cosas. Entonces, la situación es que no son muchas las preguntas, efectivamente, pero si a uno le aparece una pregunta que hay un proyecto que tiene una BPN de $100.000 y hay otro proyecto que tiene una BPN de $150.000, pues la pregunta que les van a formular es cuál escoger, ¿cierto? Obviamente no en un escenario tan simple, habrá que analizar, por ejemplo, que el proyecto A, que tiene una BPN de $100.000, es a 5 años. Es decir, que 5 años es el periodo en el que se está haciendo el análisis. Muy posiblemente en la pregunta se contextualice que el primer año es en el que se ejecute el proyecto y que los años del 2 al 5 corresponden a los años en el que ese producto que produjo el proyecto va a generar revenues a la organización, va a generar ingresos, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla de BPN, quiere decir que hay unos egresos, que básicamente es lo que costó la inversión para hacer el proyecto, pero van a haber unos ingresos que constituyen lo que la organización va a percibir como ingresos de, de explotar comercialmente el producto del proyecto. ¿Sí? Entonces, en ese contexto están los indicadores financieros. Es decir, no es nada complejo, pero así no sea para el examen. Son conceptos realmente que tenemos que manejar bien. Aplicar unas fórmulas, sí, es cierto, pero son fórmulas muy sencillas. Y son fórmulas que realmente mi recomendación sería, ténganlas ahí, la manejan un par de veces y ya se quedan, ya esa fórmula se queda en la memoria, son fórmulas muy simples. Lo mismo para la tasa interna de retorno. No preocuparse con tener que hacer fórmulas porque realmente aquí la clave es poder llevar eso a un Excel, ¿cierto? Excel hace esas operaciones, tanto de VPN, como de TIR, como de ROI. Eso lo hace Excel. Lo importante es poder contextualizar una situación para poderla llevar a Excel y en un ejercicio de la vida práctica poder hacer ese tipo de proyecciones, ¿cierto? A todo nivel, en el plano de, de lo que ustedes manejen como proyectos hoy en día en sus ámbitos del día a día normales. De manera que no es gran cosa tampoco. Eh, la clave, que también lo mencionábamos, para las preguntas que involucren esos indicadores financieros, la clave siempre es que el mejor, la mejor opción es el mayor valor en todos, excepto, y esto es evidente, excepto en el periodo de reembolso de la inversión. Es decir, entre menos se demore la organización en recuperar lo que invirtió eh, para, como digamos, como presupuesto para hacer el proyecto, pues será un mejor indicador. Entonces, todos los números, BPN, TIR, ROI, eh, la mejor opción es el mayor valor. El único es el periodo de retorno de la inversión, periodo de recuperación de la inversión, que en inglés es el payback period. Básicamente es eso.
También decirles que están muy bien los libros, para eso están, para consultarlos, pero también tengan en cuenta que a lo mejor será un buen ejercicio ir a las presentaciones que están en la plataforma, ahí está todo el desarrollo, y si hay un concepto que no está muy claro, reforzarlo en el libro. Lo digo por manejo de tiempo. ¿Sí? Am, y dentro de la carpeta, recomendarles que hay unos elementos que son clave, uno, por ejemplo, el de los tips para el examen, en donde está área por área, pues básicamente aquellos elementos que debemos, que no debemos pasar por alto. Y la otra, mirar, ya cuando estemos terminando el curso, que será la semana entrante, mirar el formulario, ¿sí? Esa ayuda que la llamamos Brain Dump, que es básicamente donde están todas las fórmulas, y ustedes van a ver las fórmulas y se van a acordar, van a decir, ah, sí, sí, aquí vimos esta situación, esto es así, y lo van a tener muy claro. De nada sirve ir a mirar ese formulario cuando uno está empezando su estudio porque pues no le dice mucho, pero ya como tenemos un background realmente importante, podemos hacerlo, ¿cierto? Por ejemplo, si les preguntara en este momento cuáles son las etapas de desarrollo de un equipo de proyecto que vimos en la clase pasada, pues a lo mejor no está clara esa, ese punto ahora, ¿cierto? O a lo mejor alguno de ustedes se acuerda y dice, ah, pues era forming, ¿se acuerdan? Storming, performing, ese tipo de cosas. Pues eso tendremos que básicamente manejarlo eh, prácticamente de memoria. Y la vez pasada vimos los dos primeros procesos de lo que es gestionar los recursos humanos del proyecto y también vimos que gestionar los recursos humanos del proyecto no es otra cosa que administrar el personal que está asignado para hacer los trabajos del proyecto, ¿cierto? Y vimos que no era una tarea sencilla, que es de los elementos más complejos que hay en gestión de proyectos. Y también vimos ahí que el gerente de proyecto tiene que tener una suerte de batería de recursos que lo conviertan más que en un jefe de proyecto, en un líder de ese proyecto, y que lo conviertan en alguien que sea percibido como un experto, ¿cierto? Que sea capaz de motivar a su equipo, que sea capaz de generar seguidores, es decir, que esos miembros de su equipo se conviertan en sus seguidores porque realmente tienen una motivación propia que les impulsa a perseguir un objetivo común al proyecto y a la organización. Básicamente eso se trata todo. Y estábamos hablando también de que el objetivo es tener equipos cohesionados desde la perspectiva de que esa cohesión de equipos los convierte en un elemento de mayor productividad, ¿cierto? Y en el proceso que estamos hablando ahora, que es los dos procesos anteriores, era pues tener un plan de cómo vamos a manejar ese equipo de proyecto. El segundo proceso era dirigir esas personas, ¿cierto? Y ahí vimos que había unas habilidades blandas y hablamos en realidad son 11 habilidades interpersonales o blandas, que habrá que tenerlas o fortalecerlas día a día. De eso se trata. Tan es así que cuando ustedes tengan su credencial de PMP, dentro de la exigencia que van a tener para mantener esa credencial en el ciclo de 3 años, se exige que una de las tres aristas en donde están impulsando su carrera sea en ese tema de habilidades blandas, ¿sí? Y hablamos de habilidades blandas en lo que tiene que ver con comunicación efectiva, liderazgo, motivación, negociación, resolución de conflictos. Bueno, esas 11 eh, digamos que competencias que abordamos la vez pasada, habrá que fortalecerlas, y no solamente para mantener la credencial PMP, sino para avanzar en nuestra carrera como gerentes de proyecto efectivos. ¿Sí? El proceso que vamos a ver hoy, o que estamos viendo, que quedamos digamos, ahí inconcluso la sesión anterior, tiene que ver con también saber qué elementos motivan a esos recursos de proyecto. Entonces aquí entran unos conceptos teóricos de unos señores psicólogos, también de segunda mitad del siglo pasado, que desarrollaron una serie de teorías motivacionales.
Y esas pues básicamente las tenemos que conocer para efecto de nuestro examen. Hablamos de que son cuatro teorías motivacionales. La primera de ellas es la jerarquía de Maslow, Abraham Maslow, psicólogo. Esta teoría pues fue lanzada en los años 60, 70, ya tiene sus años, pero como les digo, todavía es incorporada dentro de digamos, el cuerpo de conocimiento de PMI. Entonces hay que conocerla. Y básicamente Maslow habla de una pirámide de necesidades. Y básicamente esa pirámide de necesidades está basada en que todos los seres humanos tenemos primero que cubrir unas necesidades fisiológicas. Si no cubrimos esas necesidades fisiológicas, pues no podemos estar en el siguiente nivel, que sería necesidades de seguridad y protección. Y asimismo, el siguiente nivel en la jerarquía sería tener amor y pertenencia. Si tengo todos los anteriores cubiertos, ya entraré en un nivel de autoestima. Y por último, si tengo todos los anteriores, las cuatro categorías o los cuatro niveles cubiertos, ya estamos en un punto de autorrealización, ¿sí? Entonces, para efectos del concepto de la teoría de Maslow, pirámide de la jerarquía de las necesidades, que parte básicamente de las necesidades fisiológicas hasta la autorrealización. Es decir, eh, una persona que esté en el nivel uno, pues realmente lo que lo motiva es el poder cubrir sus necesidades fisiológicas, techo, alimento, vestido, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, el primer nivel tendrá que ver con unos aspectos de supervivencia, ¿cierto? Esos recursos que están en ese nivel, pues básicamente, en términos del proyecto, están desenganchados del proyecto como tal, ¿cierto? Básicamente tienen otras cosas más importantes que cubrir por ahora, que son temas de supervivencia. El siguiente nivel tampoco garantiza que esos recursos estén enganchados con las metas del proyecto. Su objetivo es cubrir unos aspectos de seguridad, ¿cierto? Suplir esas necesidades que tienen que ver con seguridad. El siguiente nivel sería que se sientan parte de algo, es decir, hacer parte de algo, sentirse parte de. Eso es importante y básicamente aquí el objetivo que tienen los recursos en este nivel mm, es justamente pertenecer a un equipo, eh, hacer parte de algo. Eso no necesariamente garantiza que ese recurso esté enganchado con los objetivos del proyecto. Tendremos que cubrir esos tres niveles primero para ir al siguiente nivel, que sería que el recurso se siente importante. No solamente que sienta siendo parte de algo, sino que sienta que su trabajo es importante para efectos del buen desarrollo del proyecto. Entonces, ese recurso ya está enganchado. Digamos que ya es un recurso que está motivado y está perfectamente alineado con los objetivos del proyecto. El último nivel, ya estamos hablando de el nivel de autorrealización, con lo cual podemos ya concluir de que ese recurso definitivamente está enganchado, pero además de eso está comprometido con un alto desempeño, altamente comprometido. Es decir, no solamente hace parte de, se siente importante, sino que además participa de manera intrínseca de los objetivos del proyecto. Básicamente, esa es la teoría de Abraham Maslow. Entonces, teoría de necesidades de Maslow, obviamente aplicada al rendimiento que pueden dar los empleados en una organización. Nosotros lo que estamos es alineando esta teoría con el rendimiento o la mejora o por lo menos el entendimiento de qué elementos habrá que cubrir para procurar un mejor desempeño de los recursos del proyecto. La siguiente sería la teoría de Clayton Alderfer. No es realmente muy referida en el cuerpo de conocimiento y tampoco en el examen, pero es muy parecida a la de Maslow. Básicamente se habla de una pirámide de tres niveles, en el que la primera se trata de la existencia, es decir, incluye la necesidad de comida, bebida, refugio, muy parecido a lo de Maslow, ¿no? Entonces la motivación primera es la existencia.
El siguiente nivel sería los temas relacionados con las relaciones. Entonces incluye la necesidad de sentirse conectado a otros individuos o grupos. Fíjense que es como el tercer o cuarto nivel de Maslow, es muy parecido. Y por último, en el nivel superior está el crecimiento, que incluye el logro personal y la autorrealización. Es decir, esto pues básicamente es como una síntesis de la teoría de Maslow, no muy, y básicamente se aborda como el ERG, ¿no? Existencia, relaciones y crecimiento. Esta sí hace parte de nuestras cuatro teorías que vamos a tener que conocer muy bien. Bueno, no conocer muy bien, pero saber que están ahí y saber de qué se trata. Eso es lo que necesitamos para efecto de nuestro examen. Entonces, Herzberg, también psicólogo de segunda mitad del siglo pasado, hablaba de unos factores que motivan y otros que tienen que, aunque estén cubiertos, realmente no motivan. Y la clave aquí son los factores higiénicos. Esos factores higiénicos se refieren a factores que hacen parte del entorno, de las facilidades, de las comodidades, ¿sí? No tanto de higiene como las percibimos hoy en día, sino higiénicos en ese aspecto. Entonces, eh, los factores higiénicos desmotivan si no están cubiertos. Son negativos, son externos y, por ejemplo, podemos estar hablando de condiciones salariales. Es decir, difícilmente un recurso va a estar motivado si no siente que está bien pago, si siente que no se le paga a tiempo o que su trabajo debería impulsarlo a- a las bonificaciones que, por ejemplo, tienen los del área comercial. En fin, ahí hay unas condiciones que deberían estar cubiertas si queremos que el recurso tenga un mejor desempeño. Entonces son los factores higiénicos. Por otro lado, ya una vez resueltos esos factores higiénicos, tendremos que concluir que eso no garantiza que el recurso tenga solucionados esos factores higiénicos, no garantiza que ese recurso esté motivado. Entonces, esos factores motivacionales tendría que ver con estímulos como reconocimiento, algo que le haga crecer en lo personal. Entonces, en síntesis, Herzberg habla de dos tipos de necesidades. Los factores higiénicos, que si no están cubiertos, realmente no hay compromiso del recurso a los objetivos del proyecto. Y los factores motivacionales, que se tienen y deberían, en teoría, producir que el recurso sí realmente esté enganchado, esté alineado con los objetivos del proyecto, tales como reconocimiento, en fin. Por ejemplo, eh, el tipo de oficina, el, el tema logístico, la ubicación de la oficina, el tamaño de la oficina, el nombre del cargo, el gerente, si es coordinador, si es supervisor, ese tipo de cosas, pues básicamente corresponden a factores higiénicos, ¿sí? El tamaño del escritorio, eh, una línea de teléfono celular asignada por la organización. Esos son factores higiénicos y el tener esas cosas no necesariamente garantiza que ese recurso vaya a dar mejor rendimiento. Lo que sí genera rendimiento, insistimos en eso, sería elementos que realmente motivan a ese recurso, tales como el reconocimiento y esas condiciones que le permitan concluir que está creciendo en lo personal. Esa es básicamente la teoría de Herzberg. La siguiente teoría es la de MacGregor, también psicólogo del siglo pasado, y habla de dos teorías, la teoría X y la teoría Y. Fíjense que la teoría X la podemos asociar como una carita en donde los ojos son las X. Y la teoría Y también podría ser una carita en donde la Y corresponde como a la nariz, ¿cierto? ¿Por qué les digo esto? Porque esos gerentes de proyecto que aplican la teoría X, básicamente son gerentes de proyecto que asumen que sus recursos no están bien, no están listos, no están preparados para hacer el trabajo, que no son buenos, que son desorganizados, que son indisciplinados. Es decir, asume una perspectiva negativa, ¿cierto?
asume, por ejemplo, que a los recursos del proyecto les disgusta el trabajo y siempre procuran evitarlo. Es decir, ese es el tipo de jefes que dice que si sale de la oficina, muy seguramente los recursos del proyecto estarán haciendo cosas diferentes al trabajo del proyecto. Estarán, a lo mejor estarán en Facebook o estarán procrastinando, en fin. Puesto que a los empleados les disgusta el trabajo, deben ser coaccionados, controlados o amenazados. Entonces es un jefe que tiene listo su garrote para aplicar las sanciones. Los empleados evitarán asumir responsabilidades y buscarán una dirección formal siempre que sea posible. Es decir, el jefe asume que él, su rol fundamental allí es el de supervisor, capataz, jefe, ¿cierto? Autoritario. La mayoría de los trabajadores colocan la seguridad por encima de todos los demás factores asociados con el trabajo y muestran poca ambición. Esos, repito, son suposiciones que tiene un gerente de proyecto que se rige por la teoría X. Entonces, teoría X, garrote, ¿sí? Teoría X es el tipo de gerente de proyecto que cree que su gente no estará capacitada para hacer el trabajo, que su gente es mala, que su gente es vaga, que requiere realmente es disciplina, garrote. Eh, ese tipo de jefes que se rigen por la teoría X normalmente incurren en microdirección, en micromanagement. Y ese micromanagement es básicamente hacerles el trabajo a los recursos. Es decir, venga, yo lo hago porque es que como que yo aquí soy el único que sabe esto. Es el tipo de jefe que se carga el mono a las espaldas en términos de las responsabilidades de sus subalternos. Entonces es una teoría eh, no muy buena si estamos hablando de que la deba asumir un gerente de proyecto. La teoría Y, ahí nos vamos al otro extremo. Entonces, los gerentes de proyecto que se alinean con la teoría Y asumen que los empleados pueden considerar el trabajo natural, como el descanso y el juego, es decir, que son competentes, que lo van a hacer bien, que están comprometidos, que es gente que se puede autogestionar en su trabajo, que tienen autocontrol, que están comprometidos, que son responsables y que están en capacidad de tomar decisiones, ¿cierto? Que están listos para ser empoderados, porque básicamente lo pueden hacer, es decir, pueden hacer bien su trabajo. Entonces, digamos que nos fuimos ya al otro extremo, ¿cierto? El riesgo que tienen este tipo de gerentes de proyecto es el exceso de confianza en su equipo y pues llevarse grandes desengaños cuando vea que realmente los resultados que él creyó que estaban ahí no se van a dar, porque realmente la gente sí necesita dirección, la gente sí necesita básicamente gestión en el día a día, apoyo, acompañamiento. En una palabra, necesitan un coach que esté básicamente haciendo las veces de fortalecer aquellas habilidades en las que esos recursos son buenos y mejorar esas habilidades y de repente procurar que esos recursos que no son tan buenos en otras actividades, pues básicamente no asignarles labores en esas actividades para lo que ya sabemos que no son buenos. Sí, básicamente serían los dos enfoques. Entonces, los gerentes de proyecto en teoría X se comportan como dictadores, son rígidos, controladores, motivan con garrote, con dinero, con posición, ¿cierto? Y esos gerentes asumen que las personas son flojos por naturaleza, que son carentes de ambición, que no les gustan los retos, las responsabilidades y que prefieren ser subalternos, que son esas personas de la teoría X son fundamentalmente egocéntricas, se resisten a los cambios y son ingenuos y no muy brillantes. Aquí pues básicamente el enfoque del jefe es, se hace lo que está escrito, no te pago por pensar, haz lo que te digo y lo haces como yo lo digo. Del otro lado, con la teoría Y, básicamente ese gerente de proyecto es aquel que disfruta ayudando a las personas, sabe escuchar, está dispuesto a escuchar y motiva no con dinero o con ausencia de castigo, sino con recompensas reales, alineadas con lo que motiva realmente al recurso. Estos gerentes de proyecto alineados con la teoría Y
asumen que las personas no son por naturaleza pasivas o resistentes a los objetivos del proyecto y de la organización. Asumen, por el contrario, que esas personas se ponen metas, les gustan los retos, los desafíos, que llegan a ser resultado de la experiencia en las organizaciones. La motivación, el desarrollo potencial, la capacidad para asumir responsabilidades están presentes en las personas. Es decir, es un gerente de proyecto que asume cosas positivas. Y alguien me puede decir, entonces el de la teoría X es el que ve el vaso medio vacío y el de la teoría Y es el que ve el vaso medio lleno. Puede ser, puede ser. Fíjense que son dos perspectivas opuestas y lógicamente que pues, es muy difícil pensar que el mundo se rige solamente por estos dos conceptos. Habrá unas gamas intermedias, pero siempre habrá una proclividad, una tendencia a ser parte de algo que tiene un poquito que ver con lo que les mencionaba en la clase pasada de nuestro famoso test de liderazgo y los cuatro cuadrantes que vimos en el liderazgo adaptado a la situación, que es un test que está ahí disponible para que lo desarrollemos. Y ahí vamos a tener información de pronto de qué lado estamos, o de qué lado. Ojo, porque las preguntas de ese test no es cómo quisieras hacerlo, sino cómo lo harías. Honestamente, realmente, ¿qué es lo que harías en esta situación? De eso se trata. Si ustedes lo hacen de la manera más honesta, además que es un test para ustedes mismos, eso nadie lo va a ver excepto ustedes. Entonces, valdría la pena mirar de qué lado, a qué lado estoy tengo mayores tendencias, ¿no? Del lado X, del lado Y. Valdría la pena mirar eso. Bueno, ahí vamos en la tercera teoría. La cuarta teoría sería la de McLelland. También em, recomendarles conocerla, saber de qué se trata, porque hace parte del cuerpo de conocimiento que vamos a necesitar para efectos del examen. Entonces, McLelland asume que las personas tienen tres tipos de necesidades, que básicamente son el logro, el poder y la afiliación. ¿Sí? Entonces, el logro se refiere a la necesidad que tienen los seres humanos de reconocimiento. La afiliación, otros tipos de seres humanos que los motiva la necesidad de hacer parte de un equipo. Y otro grupo de personas, básicamente se motiva eh, porque necesita suplir la necesidad de resaltar y de guiar a otros. Entonces, fíjense que el logro y poder son susceptibles de ser confundidos. El logro, necesidad de reconocimiento. El poder, la necesidad de resaltar y poder guiar a otros. Entonces, básicamente son esas tres tipos de necesidades. También se habla de necesidades. Y hablamos de necesidades porque realmente la motivación se basa en suplir unas necesidades intrínsecas de cada ser humano. Varían de cada persona, de persona a persona, obviamente. En la parte del logro es el grado en el cual una persona desea realizar tareas difíciles y desafiantes en un alto nivel. Es decir, las personas que tienen esta necesidad de reconocimiento, de logro, son personas que les gustan los retos, que les gustan los desafíos. Las personas cuya necesidad es el poder, que necesitan resaltar y guiar a otros, entonces esa necesidad es típica en gente que le gusta estar a cargo como responsable. Se siente cómodo liderando equipos, se siente cómodo organizando actividades, se siente cómodo organizando, pueden ser actividades simples del día a día, y uno lo ve realmente como tendencia en los equipos de trabajo, ¿sí? Que hay recursos que realmente les encanta eh, estar básicamente dirigiendo a los otros, y muchos lo hacen de manera natural. Y a muchos les pasa que realmente sí tienen seguidores y la gente sí les, como se dice coloquialmente, les copia. Y el otro sería la necesidad de afiliación, que significa que la gente busca buenas relaciones interpersonales con otros. Es decir, aquí las personas con este tipo de necesidad pues no les gustan los conflictos, les gusta pues básicamente estar bien con los demás, hacer equipos, digamos, o establecer relaciones muy tranquilas, eh, nada de impactos abruptos, mm,
se lo toman suave. Lo más importante para ellos es hacer parte del equipo, son buenos seguidores, básicamente. Y por último, la teoría de las expectativas de Broom, Víctor Broom, pues se basa en la expectancia, la instrumentalidad y la valencia de las personas. Y básicamente son expectativas, una que tiene que ver con el esfuerzo, el otro con el desempeño y el otro con las recompensas. Básicamente, lo primero sería, mi esfuerzo si realmente va hacia un mejor desempeño. El siguiente nivel sería, eh, ese desempeño realmente nos conduce a los resultados deseados. Y por último sería, encuentro que que esos resultados son realmente lo que deseábamos. Básicamente, esta sería la situación que Bloom describe como factores motivacionales. Entonces, tener en cuenta que sería la expectancia, la instrumentalidad, la valencia y, pues básicamente, si están cubiertas esos tres elementos, vamos a tener gente motivada, ¿cierto? Por aquí entonces está la definición. Acabo de advertir que esta no la tradujimos en básicamente en la presentación que ustedes van a tener en la carpeta, en Google Drive. Vamos a traducir esta lámina. Y me excusan, por favor, que se nos pasó. Entonces, tres elementos: esfuerzo, desempeño y recompensas. Eso, digamos, es lo fundamental de esta teoría motivacional de Bloom, ¿sí? Esforzarse supone conseguir mejor rendimiento en el trabajo, en esta parte. En cuanto al desempeño, llevar a la organización a recompensar al empleado, pues a través de salario, bonos, tipo de cosas. Y en la parte de recompensas, establece que las recompensas de la organización son valoradas por el empleado, ¿sí? Entonces, el rol del gerente de proyectos será mirar cuáles son, digamos, esas necesidades o esas expectativas que tiene el recurso al momento de premiarlo, ¿cierto? No todo el mundo se motiva con lo mismo. Entonces será labor del gerente de proyecto y lo vamos a ver más adelante en la siguiente sección que vamos a abordar en la gestión de los interesados. Y recordemos que cada interesado, incluyendo los miembros del equipo de proyecto, tienen unas expectativas relacionadas con el proyecto. Entonces, si a alguno lo motiva el dinero, a otro lo motiva el tiempo libre, a otro lo motiva nuevos retos, nuevas asignaciones. El gerente de proyecto debería conocer esos elementos, básicamente. La otra herramienta que tenemos en este proceso es las famosas ground rules, es decir, esas reglas que establecen de manera clara las expectativas sobre lo que se considera comportamiento aceptable por los miembros del equipo. Y es importante, por ejemplo, temas como el horario, em, el código de vestido, am, el uso de redes sociales en el trabajo, el, digamos, el comportamiento mismo, el lenguaje, ese tipo de cosas deberían ser claramente, eso es como el manual de convivencia, básicamente, del proyecto, ¿cierto? Manual de convivencia que manejan las entidades educativas, sobre todo en educación media. Y el compromiso temprano para clarificar lineamientos disminuye los malos entendidos e incrementa la productividad. Es cierto, si uno conoce las reglas básicas, conoce el reglamento, básicamente, pues tiene posibilidades de errar menos. La discusión de esas reglas básicas permite a los miembros del equipo descubrir valores que son importantes para los otros. Por ejemplo, en un ambiente productivo de proyecto, una regla básica podría establecer, por ejemplo, que las llamadas telefónicas se tienen que manejar con cierta discreción, es decir, que hay gente que grita hablando por teléfono y toda la oficina básicamente se va a enterar de lo que está. Ahí el gerente de proyecto debería
hablar con ese recurso y básicamente recomendarle que hay una regla básica que habla de unas pautas que debe seguir para efectos de no irrumpir en el buen ambiente de la oficina en ese momento. Todos los miembros del equipo comparten responsabilidad para reforzar las reglas una vez que éstas se han establecido. Es importante que al interior del proyecto esas reglas básicas sean compradas por el equipo. No solamente que es algo que está ahí en un código escrito y que todo el mundo debe aceptarla per se. Aquí lo que estamos hablando para efectos del proyecto es que esas reglas base sí deberían realmente ser establecidas con el concurso de los recursos del proyecto. Es decir, que ellos hagan parte inclusive del diseño de esas reglas base. La coubicación como herramienta y técnica de este proceso, pues básicamente nos habla de que los miembros del equipo deberían ser más productivos como equipo o tener un mejor desempeño si están ubicados en la misma sede física. Entonces, básicamente es lo que se llama coubicación. Eh, y esto, pues, realmente lo que está pasando en los últimos tiempos es que hay cierta tendencia a reevaluar este concepto, ¿no? Con el tema de la dispersión geográfica de los recursos, teletrabajo y, y el auge de las tecnologías de las comunicaciones, pues básicamente esa coubicación ya la debemos extender un poquito al ámbito virtual, al ámbito en línea, ¿cierto? Alguien podría decir, bueno, es que este curso no es tan productivo como si lo hiciéramos presencialmente. Puede ser, pero también alguien podría decir, pero fíjate que sí tiene elementos de productividad porque nos estamos quitando de encima una serie de tareas logísticas, movilización, parqueaderos, tráfico. Eso básicamente lo estamos quitando y estamos utilizando ese tiempo mejor en nuestro propósito que es lograr una capacitación para presentar una certificación. Eso podría tener esos dos enfoques. Y ambos son ciertos, ambos son válidos. El reconocimiento y recompensas, que también lo abordábamos, pues básicamente es importante que el gerente de proyecto reconozca el desempeño, reconozca la labor de sus recursos asignados. Y eso realmente sí corresponde a un factor motivante, ¿cierto? A veces nos cuesta trabajo decirlo, a veces nos cuesta trabajo reconocerlo. Y deberíamos practicarlo en el día a día, ¿cierto? En cosas tan simples como, oye, reconozco que llegaste temprano, reconozco que lo hiciste muy bien en la reunión, hiciste una presentación muy, muy clara, muy buena, ¿cierto? A veces uno simplemente asume que todo está bien, no es necesario decirlo, todo está bien, todo está bajo control, pero resulta que los seres humanos sí requerimos que alguien reconozca que lo estamos haciendo bien. Si no lo estamos haciendo bien, también necesitamos que nos digan qué cosas debemos mejorar. No tanto la recriminación por haberlo hecho mal, sino pensando a futuro, qué elementos deberías cambiar para que la próxima vez lo hagas mejor. Sería básicamente. Y lo que se recompensa básicamente es el comportamiento deseable, lo que está bien, ¿cierto? La voluntad para hacer sobreesfuerzo ante metas agresivas en plazos. Ejemplo que no debiera ser recompensado, por ejemplo, la necesidad de trabajar horas extras porque el gerente de proyecto hizo una mala planeación, unas malas estimaciones. Eh, esta parte de recompensas es cuando se dice que estamos trabajando duro, estamos trabajando durísimo, 20 horas al día. La pregunta que se debe hacer uno es, ¿por qué? ¿No será que quedó mal hecho el plan? ¿No será que hicieron malas estimaciones? ¿No será que no están gestionando bien los cambios que se han debido ejecutar hace semanas, hace meses? Entonces, trabajar duro no necesariamente es bueno, ¿cierto? En teoría, deberíamos estar trabajando de acuerdo a unos parámetros establecidos en un plan, ¿cierto?
Y esos parámetros básicamente son un cronograma, un presupuesto y obviamente todo lo que hemos hablado, toda la eh, documentación o todos los artefactos que hacen parte del proyecto como tal. Los miembros del equipo no deberían ser castigados por mala planeación y expectativas irrealistas impuestas por la administración. Entonces, es importante que el gerente de proyecto sepa, entienda que si la organización le exige unos plazos que son eh, imposibles de cumplir o que se tengan que enmarcar dentro de un presupuesto que claramente no va a cubrir los gastos del proyecto, debería, y esto es un tema de ética, debería decirlo claramente ante la organización. No se puede, es imposible. No lo haré, no lo hago yo como, es decir, no me comprometo en un plan que sabemos de antemano que es irrealista. Si me meto en una situación de esas, estoy actuando de manera poco ética. Y no, lo más seguramente recomendable en ese caso sería que el gerente de proyecto diga, no voy con ese proyecto. Ah, pero es que te despiden. Pues es preferible que me despidan a, esto es PMBOK, esto es examen. Si las opciones de la respuesta son esas, esa es la mejor respuesta. Es preferible que me despidan del cargo antes de meterme en una situación que de antemano sé que es irrealizable. Esa es básicamente lo que tiene que ver con el comportamiento deseable y que debe ser recompensado. Las personas están motivadas y sienten que son valoradas en la organización y ese valor es demostrado a través de recompensas que se les otorgan. Eh, ¿Cuántas veces el gerente de proyecto reúne a su equipo de proyecto para explicarles cómo su trabajo está añadiendo valor al negocio de la organización? ¿Cuántas veces no escucha uno un recurso del proyecto quejándose de que está trabajando muy duro, pero no sabe realmente para qué? Y realmente él pues no se siente enganchado a la organización porque considera que su trabajo no ve cómo le aporta o le añade valor a la organización. Entonces es labor del gerente de proyecto hacer ese tipo de realimentación, es decirle a las personas, tu trabajo es importante porque está construyendo en esta dirección hacia el mayor valor de la organización, es decir, le estás aportando valor a la organización. Es importante eso. Considerar que no todo es plata, no todo es dinero. Mucha gente valora más otras cosas como oportunidades de crecimiento, retos, viajes, capacitaciones. No todo es susceptible de ser recompensado a través de bonificaciones o en dinero. El reconocimiento público del buen desempeño crea reforzamiento positivo. Entonces, en las reuniones de proyecto siempre será importante que no se vuelva un comité de elogios, ni mucho menos, pero sí es importante que las reuniones es el espacio preciso para que haya un reconocimiento público. Eso seguro que tiene un retorno positivo. La buena estrategia entonces es hacer reconocimiento durante el ciclo del proyecto y no al final. Entonces, todos necesitamos como ese estímulo, ese combustible, ese alimento para el espíritu. Y es fundamentalmente decir, hombre, estoy contento porque mi jefe valora lo que hago. Es como la situación. Y si mi jefe lo valora, quiere decir que la organización de la que hago parte valora mi trabajo. Y fíjense que el esfuerzo fue mínimo, fue solamente una palmadita en la espalda, una frase motivadora y las consecuencias pueden ser realmente muy, muy positivas. Las herramientas para evaluación de personal tendremos muchísimas, ¿sí? No es que el gerente de proyecto sea un gestor de talento humano al 100%, pero debería conocer algunos elementos que le permitan tener esa realimentación del desempeño del personal a cargo durante el proyecto. Entonces, se pueden tener herramientas como encuestas de actitud, evaluaciones específicas, por ejemplo, evaluaciones en aspectos técnicos, entrevistas estructuradas, pruebas de habilidad, grupos focales,
y pues apoyarse realmente en los expertos, que en este caso son las personas que trabajan directamente en la unidad de recursos humanos o talento humano, o como quiera que se llame la organización, pero básicamente sería pedir apoyo en este tipo de cosas. Y esta información que se va a recabar con las evaluaciones de personal, pues fundamentalmente sirven para cerrar brechas y solucionar por lo menos temas de formación, corregir asuntos que tengan que ver con la actitud de esos recursos, puntos de mejora, identificar esos puntos de mejora que nos permitan básicamente cerrar brechas, con lo cual buscamos eficiencias de la manera como se está haciendo el proyecto. Y eso es en tiempo real, eso es en el día a día, básicamente. El proceso de desarrollar ese equipo de personas asignadas al proyecto tendrá que necesariamente sacar como resultado las evaluaciones de desempeño del equipo de proyecto, y esas evaluaciones de la efectividad o del desempeño del equipo podrían tener muchos indicadores, por ejemplo, mejoras en las habilidades, eh, mejoras en las competencias, bajas en la tasa de rotación, cohesión de equipos incrementada, donde los miembros del equipo comparten información y experiencias abiertamente y le ayudan a sus colegas a mejorar el desempeño completo del proyecto. Aquí la idea básicamente es tener unos ambientes muy sanos, muy constructivos, muy motivadores al interior del proyecto, ¿cierto? Y esas evaluaciones de efectividad, eh, pues tendrían que centrarse en unos indicadores claros, ¿cierto? Recordar esas tres cosas que veíamos, que eran conocimientos, habilidades y competencias, ¿cierto? Conocimientos pues tendrá que ver con ese experticia técnica que se requiere que tenga el recurso. Eh, las habilidades es esos conocimientos contextualizados en su experiencia, digamos en términos de trabajo para la organización ejecutante del proyecto. Y las competencias incluyen esas dos anteriores, pero también unos temas de actitud. Entonces, conocimientos más habilidades más actitud igual competencias. Y veíamos la vez pasada que un recurso realmente es competente cuando tiene cubiertas básicamente esas destrezas que ya mencionamos. Como resultado, es posible entonces identificar necesidades de entrenamiento para mejorar el desempeño del equipo. Por último, podemos estar actualizando los factores ambientales de la organización, es decir, acordémonos que los factores pues, son información, ¿cierto? Base de conocimiento, información histórica. eh, en este caso, podemos estar modificando registros de capacitación de empleados y evaluaciones de habilidades. Básicamente, ese es el proceso de desarrollar el equipo de proyecto. Ahora, el último proceso es dirigir el equipo de proyecto. Ya estamos entonces, recordemos que este dominio, este grupo de procesos, no tiene procesos en monitoreo y control, por consiguiente estamos en el dominio de ejecución. Otros elementos a considerar durante la ejecución, veíamos que, bueno, ya los procesos que hemos visto antes era tener un plan, adquirir el equipo, y el que acabamos de ver, desarrollar el equipo, ahora es dirigirlo. Fíjense que primero la secuencia es, primero lo desarrollo y después lo dirijo. Entonces, básicamente sería seguir el desempeño de los miembros del equipo, proveer retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios para optimizar el desempeño del proyecto, por un lado. Otro sería que el equipo de dirección de proyecto, recordemos que este equipo de dirección de proyecto es ese equipo que le ayuda al gerente de proyecto a gestionar, a dirigir el proyecto, y que, pues en la mayoría de los casos, están de principio a fin durante el ciclo de vida del proyecto, observa el comportamiento del equipo, gestiona conflictos, resuelve problemas y evalúa el desempeño de los miembros del equipo. Considerar que los entornos de proyecto de los que habla el marco de referencia para el examen son proyectos complejos con cientos de recursos asignados al proyecto, y que necesariamente el gerente de proyecto tiene que tener un equipo que le ayude a hacer esa gestión de proyecto. Ese es el equipo de gestión de proyecto o equipo de dirección de proyecto.
como resultado de la gestión de ese equipo, del equipo de proyecto en general, no del equipo de proyectos, sino del equipo en general, se generan solicitudes de cambio, plan de recursos humanos que se actualiza, los problemas son resueltos, se proveen entradas para evaluaciones de desempeño y se agregan lecciones aprendidas a la base de datos de la organización. Eso sería básicamente el propósito de este proceso. El proceso como tal entonces nos habla de gestionar un equipo eh, involucrando una combinación de habilidades con especial énfasis en comunicación, administración de conflictos, negociación y liderazgo, que básicamente los vamos a ver a continuación. El director de proyecto entonces debería efectuar asignaciones desafiantes a miembros del equipo y entregar reconocimiento por el alto desempeño. Entonces, una buena dirección de proyecto implicaría eh, tener unas habilidades interpersonales muy buenas en términos de comunicación, saber resolver conflictos, saber negociar y ser líder. Básicamente ahí estaríamos hablando de que tengo cubiertos esas cuatro habilidades interpersonales. Y alguien podría decir, sí, pero ahí me falta motivación, ahí me faltan otras que vimos, ¿cierto? Puede ser, pero las que mencionabas acá son claves para el efecto de dirigir el equipo. Empoderar a los recursos, ¿cierto? Pero empoderar un recurso, pues, requiere que previamente ese recurso haya sido formado, que se le han dado todas las condiciones para que se pueda encargar de una actividad que representa un reto, que representa un desafío para ese recurso. Entonces, eso sería el rol del gerente de proyecto. Suena muy interesante, suena muy, y, digamos, deseable. Y qué bueno que lo pudiéramos incorporar realmente a la manera como gestionamos los proyectos. Son realmente cosas que corresponden a buenas prácticas que menciona nuestro marco de referencia y realmente tienen efectos muy positivos para el desarrollo de proyectos. Para hacer este proceso de dirigir el equipo de proyecto, pues necesitaremos estas entradas, plan de recursos, asignaciones, evaluaciones de desempeño, que fíjense que básicamente son las salidas de los procesos que acabamos de ver, pero además de eso podemos tener a mano, para hacer la dirección del equipo de proyecto, el registro de incidentes. Recordemos que el registro de incidentes viene a ser una especie de bitácora del proyecto, porque es allí donde se consignan todas las incidencias que se presentan en el diario transcurrir del proyecto. Todo debería quedar documentado, ¿sí? Em, entonces, también se llaman en inglés issues, asuntos que nada que hacer, en todos los proyectos se presentan, pero eso nos sirve básicamente para monitorear quién es el responsable por resolver aspectos específicos en una cierta fecha, ¿cierto? Esos incidentes, esas incidencias básicamente se abordan en las reuniones de seguimiento del proyecto y se tienen que ir solventando a medida que avanza el proyecto. Claro está. Los informes de desempeño son útiles. Recuerden que los informes de desempeño vienen de procesos anteriores y básicamente proveen documentación sobre el estado actual del proyecto comparado a las proyecciones que se tenían, proyecciones que vimos, por ejemplo, esas que hicimos cuando hacíamos el análisis de valor ganado, ¿sí? Proyecciones como estimate at complete, estimate to complete, ese tipo de cosas, ¿cierto? Eh, Esos informes de desempeño nos permiten básicamente mirar qué está pasando en el proyecto y qué podemos esperar a futuro de cómo se están haciendo las cosas en el proyecto. Esta información apoya entonces a determinar futuros requisitos de recursos humanos, reconocimientos, recompensas, actualización al plan de la dirección de proyecto. Es decir, si tenemos algo que modificar en términos de cómo se está haciendo el proyecto, tendremos necesariamente que ir a actualizar el plan de proyecto. Recordemos que el plan de proyecto es un documento dinámico, no es un documento muerto tipo refrigerador, sino que es un documento que básicamente se actualiza eh, a medida que avanza el proyecto. Los activos de procesos de la organización van a ser muy útiles porque ahí está información
clave de la organización para facilitarnos el proceso de dirigir el equipo de personas. Entonces, por ejemplo, ahí dentro de los activos de procesos podemos encontrar certificados de reconocimiento, boletines informativos, sitios web, estructuras de bonificaciones, código de vestimenta de la empresa, otros beneficios adicionales de la organización. Son elementos que deberíamos realmente conocer para podernos, eh, digamos, incluir dentro de la organización como un equipo muy productivo, como un equipo de alto desempeño. En herramientas y técnicas de este proceso, pues básicamente queda muy evidente, ¿cierto? Observación y conversación. Recordemos que el gerente de proyecto se comunica el 90% de su tiempo y que su comunicación es de 360 grados. 360 grados es hacia arriba, hacia los lados y hacia abajo, ¿sí? Y esa observación y conversación básicamente las puedo usar para permanecer en contacto con el trabajo y actitudes de los miembros del equipo. Ser un buen observador, ¿cierto? Saber realmente qué está pasando, inclusive muchas veces sin necesidad de, de preguntar, de establecer un diálogo para enterarse de qué está pasando en el proyecto. Tendría que ser perceptivo. Y parte de de las habilidades de comunicación efectiva es tener esa habilidad de percepción, ¿cierto? De anticiparse a los problemas. Las evaluaciones de desempeño del proyecto, pues también van a ser una herramienta clave para hacer este proceso. Y los objetivos de conducir estas evaluaciones pueden ser clarificar roles y responsabilidades, puede pasar, eh, realimentación constructiva a miembros del equipo en lugar de críticas destructivas sobre eventos pasados, sería hacer mejor una realimentación constructiva mirando a futuro, buscando el mejor desempeño, descubrir asuntos desconocidos y no resueltos. Estos asuntos, pues realmente sería descubrir problemas desconocidos y no resueltos, desarrollar planes de entrenamiento para cada individuo, establecer metas específicas para futuros periodos. Eso sería entonces en cuanto a las evaluaciones de desempeño. También la necesidad de evaluar depende de la duración del proyecto, su complejidad, políticas organizacionales, requisitos contractuales y la cantidad y la calidad de la comunicación regular. Considerar que esas evaluaciones de desempeño del proyecto están muy bien sustentadas si consideramos que es un proyecto complejo de larga duración. Proyectos cortos no es que no tengan necesidades de hacer estas evaluaciones de desempeño, lo que pasa es que tendrán otro enfoque realmente sobre actividades del día a día, que es un poco lo que se maneja en ambientes ágiles, ¿cierto? Se trata de mejorar unas habilidades, pero que sean cubiertas en el corto plazo. Eso sería básicamente en proyectos cortos y sencillos. Pero los proyectos que estamos abordando para efectos de nuestro eh, marco de referencia y examen son proyectos de larga duración, en donde básicamente seguramente los recursos del proyecto están asignados allí durante meses, quizás años. Por consiguiente, sí es importante asegurar que tengan un alto desempeño y considerar que uno de las indicadores no muy buenos del gerente de proyecto va a ser la rotación de personal. Si hay un gerente de proyecto que tiene una altísima rotación de personal, claramente está evidenciando que algo está pasando, algo no está funcionando bien. En cuanto a la gestión de conflictos, pues básicamente tenemos estos 5 estilos para gestionar conflictos. Repito, los conflictos no son algo que se deba evitar en el proyecto. Los conflictos inclusive muchas veces son necesarios para poder resolver y para poder avanzar. La diferencia es, y lo que nos recomienda las buenas prácticas de gerencia de proyectos es saber resolver esos conflictos de manera oportuna. Entonces, tendremos estas 5 opciones. La primera sería suavizar, que sería básicamente adaptarse, acomodarse. Suavizar el problema realmente no lo resuelve. Buscar una solución consensuada,
básicamente es conciliar dos miembros del equipo que están en conflicto. El rol del gerente de proyecto sería de conciliador en esa perspectiva. El otro sería eludir, evitar, retirarse, ¿cierto? Es no reconocer que efectivamente hay un problema que resolver. Es un poquito aplazarlo, ¿verdad? El otro sería forzar, y ese forzar, pues básicamente sería algo como establecer una solución independientemente de cómo se pueda sentir los miembros que están en conflicto. Lo otro sería buscar una solución colaborativa y tratar de resolver el problema, ¿cierto? Estamos poniendo aquí, como aparece en inglés, de repente por ahí aparece la necesidad de la palabra en inglés. Lo primero sería smooth, suavizar. El segundo sería compromise. Es que a veces la palabra en inglés dice más que lo que dice la traducción en español. Compromise. El otro sería withdraw, que pues, básicamente retirarse. Forzar está bien también. Y colaborar también. Eh, de pronto aquí hacer énfasis en que el concepto que es un poquito diferente en inglés y en español es el consensuar y compromise. Pero también ese compromise se puede encontrar en marco de referencia como este de reconcile. Como herramienta y técnica, las habilidades interpersonales que ya las vimos, básicamente. La gestión de conflictos, hablar ya del tema, sería reconocer que los conflictos están ahí, son inevitables, pero se pueden reducir con buenas normas, con buenas reglas básicas, con una buena comunicación, con una definición de roles clara y bien conocida. La resolución exitosa de los conflictos genera mayor productividad y relaciones de trabajo positivas. Además, esa resolución exitosa de conflictos abona muchísimo en la reputación del gerente de proyecto. Es decir, digamos, lo visualiza como un buen gestor de proyectos en la medida de que está haciendo una gestión que le permite posicionarse como un líder y por consiguiente mejorar su reputación. Si las diferencias son un factor negativo, los miembros del equipo son inicialmente responsables por su solución. Si el conflicto escala, el director de proyecto debería ayudar a facilitar una resolución satisfactoria. Y cuando hablamos de resolución satisfactoria, muy seguramente estamos hablando de una resolución que procure, como lo veíamos la vez pasada, eh, soluciones de tipo ganar-ganar. Es decir, que ambas partes queden, eh, si no contentos, por lo menos satisfechos. Los conflictos deberían ser abordados de manera temprana, de manera privada, usando una aproximación colaborativa y directa. Entonces, recomendación, no hacer llamados de atención en público cuando se tienen que abordar temas que comprometen el desempeño de un recurso. Se tendría que hacer de manera privada y utilizando una aproximación colaborativa y directa. Un conflicto disruptivo, si el conflicto continúa, se pueden utilizar procedimientos formales, incluyendo acciones disciplinarias, pero realmente esta es la última opción que tiene el gerente de proyecto. Realmente las acciones disciplinarias le corresponden o al gerente funcional, si estamos hablando en una organización matricial, o bueno, y en este caso el gerente funcional, o el gerente o la gente de recursos humanos que tengan que tratar este tema. Es decir, aquí el gerente de proyecto en los temas de acciones disciplinarias tiene un rol más, digamos, no tan protagónico, si se quiere. Siempre será mejor entonces abordar esos conflictos de manera temprana, anticiparse a que crezcan, porque claramente hay una tendencia a que crezcan si no se les pone cuidado a tiempo, y utilizar una aproximación constructiva, colaborativa,
y directa y privada. Por ejemplo, si hay un recurso del equipo de proyecto que permanentemente llega tarde, no será una buena práctica el gerente de proyecto, a lo mejor bajo la presión que existe en ese momento en el proyecto y en una situación de mucha tensión, no será una buena práctica hacerle un llamado de atención en público a ese recurso, con expresiones como estoy cansado de que llegues tarde, eh, hacer juicios directos. Estás haciéndolo mal, el proyecto marcha mal porque tú no estás comprometido. Será mejor abordar ese recurso de manera privada y cambiar la perspectiva. Decir, desde primera persona, hacerle una sugerencia como, yo estoy preocupado porque he visto que últimamente no estás cumpliendo con el horario establecido. Es diferente hacer una acusación pública, una acusación temeraria y hacer un juicio. Muy seguramente lo que se va a producir en ese tipo de resolución de conflicto o solución a este caso particular es que ese recurso realmente eh, asuma, primero, es muy fácil que asuma que realmente está infringiendo una regla, en este caso una regla básica que es llegar temprano. Y por otro lado, es muy posible que se abra a una discusión constructiva. A lo mejor ese miembro del equipo de proyecto tiene problemas familiares, pariente enfermo, o a lo mejor tiene una situación que pues, no conocíamos y realmente se abren puertas para tratar de buscar soluciones efectivas y se podrían generar allí situaciones como, mira, sí, pues he tenido que llegar tarde, pero no sé, si fuera el caso, yo me comprometo a salir igualmente más tarde o ese tipo de cosas, buscar soluciones. Es fundamentalmente lo que necesitamos aquí como herramientas para gestionar los conflictos. ¿Cuáles son las características de un conflicto? Es natural, todos los seres humanos tenemos puntos de conflicto en nuestro día a día y fuerza a buscar alternativas. El conflicto se da de manera natural cuando hay una convivencia de personas en equipos. La apertura resuelve el conflicto, es decir, si no hay apertura, pues el conflicto sencillamente no se resuelve. La resolución del conflicto debería enfocarse en asuntos, no en personalidades, es decir, siempre abordar, como les he sugerido, enfocarse en el problema y no en la persona. Estoy preocupado porque he visto que últimamente eh, no estás en capacidad de cumplir una regla base, una regla básica. En lugar de ir a hacer la acusación directa, estás llegando tarde. Tratar de suavizar. Resolución de conflicto entonces debería enfocarse en el presente y no en el pasado. Y enfocarse en el presente haciendo un análisis de la situación presente y buscando alternativas a futuro. Realmente no construye mucho abordar situaciones en pasado. Lo único que consigue es que la contraparte se sienta mal, se sienta, digamos, eh, o ofendida, desmotivada, lo que quieran. Pero realmente no se construye mucho, como se dice, sacando los trapos al sol. Básicamente sería enfocarse en lo que tenemos, la situación que tenemos presente y mirar las alternativas de cómo lo podemos hacer bien a futuro. Estos factores que incluyen en los métodos de resolución de conflicto. Entonces, importancia relativa e intensidad del conflicto. Presión de tiempo para resolver el conflicto, posición tomada por los actores involucrados y motivación para resolver el conflicto sobre una base de largo o corto plazo. Estos son, digamos, factores que deberemos tener en cuenta al momento de resolver el conflicto. Y ahí conocer la importancia relativa y la intensidad. A lo mejor es un asunto menor al que no le debemos dedicar mucho tiempo. Y cuál será qué tan intenso es el conflicto. ¿Qué tiempo tenemos para resolver ese conflicto? Hay conflictos que realmente no es una buena práctica apresurar la solución si tenemos algo de tiempo.
a lo mejor el tiempo nos beneficia, pero lo importante sí es abordarlo, aunque no veamos que la solución está en el corto plazo. Considerar también que las personas asumen posiciones. Entonces, es importante conocer cuál es la posición de cada uno de los actores involucrados en el conflicto y motivar para resolver el conflicto sobre una base de largo plazo. Es decir, tener eso claro, si se tiene que resolver ese conflicto mirando a largo plazo o en el corto plazo. Por ejemplo, si es un conflicto entre dos contratistas que tienen una permanencia, unos trabajos en el proyecto de días o semanas, pues realmente no tendrá mucho sentido enfocarse en soluciones de largo plazo si lo que necesitamos realmente es cubrir una situación de crisis del momento. ¿Cierto? Entonces, básicamente serían factores que deberíamos considerar. Los, esto también es un punto que deberemos entender bien para efecto de nuestro examen. ¿Cuáles son esas causas del conflicto según nuestro marco de referencia? El primero es que no hay acuerdo en los cronogramas. Hay desacuerdo, hay discusión, hay controversia. El segundo en importancia sería las prioridades del proyecto. ¿Qué es prioritario y qué no al interior del proyecto? Claramente, pues hay posiciones diferentes por parte de los miembros del equipo de proyecto. El tercero será los recursos, que son escasos y como son escasos, siempre habrá un alto potencial de conflictos. El cuarto serían las opiniones técnicas. Claramente cada actor en el conflicto puede tener una opinión técnica que considera que es la correcta. Tendremos nosotros que entrar allí a dirimir cuál realmente sería la mejor o la opinión técnica que le convenga al proyecto, apartándose de los temas personales. El quinto en orden de importancia sería los procedimientos administrativos. Muchas veces las organizaciones, los recursos permanentemente se están quejando de que no hay procesos o que los procesos están mal diseñados, que no se está realmente haciendo las cosas de manera eficiente. Y eso también es digamos, un generador de conflictos. Lo otro son los costos. No hay acuerdo en cuanto a los costos, en cuánto cuesta algún insumo para el proyecto, en cuánto cuesta un esfuerzo del proyecto. Y por último, fíjense que está en la séptima posición temas relacionados con las personalidades. Es decir, eso ya es cuando se abordan los temas personales como generadores de conflicto. Es el último. Entonces, recomendación aquí, considerar que los temas de personalidad están de último y que el primer causal de conflicto es lo que tiene que ver con los cronogramas. Y por ahí, primero también prioridades del proyecto, ¿cierto? Porque vamos a encontrar preguntas en el examen que nos van a poner de prueba esto. Y veíamos cuáles serían entonces las técnicas que tenemos como gerentes de proyecto para resolver un conflicto. Ya los habíamos abordado. Suavizar, simplemente se pone hincapié en los puntos de acuerdo más que en las diferencias. ¿Sí? Es decir, se refuerza esos puntos de acuerdo más que las diferencias. Como que se bajan los ánimos, se disminuye la tensión y se enfoca más en un acuerdo posible. Consentir busca soluciones que aporten un cierto grado de satisfacción a todas las partes. Este no es muy bueno porque aquí básicamente lo que se está tratando es de bajar la tensión, aunque la prioridad no sea resolver el conflicto de manera definitiva como tal. Aquí lo más importante en esta técnica sería tratar de conciliar, es decir, que ambas partes queden tranquilas, aunque el problema no se resuelva del todo. Forzar, pues sería básicamente imponer su punto de vista a costa de los demás y ofrece únicamente soluciones de tipo gana-pierde. Es decir, si uno fuerza o forza una solución de un conflicto, pues básicamente lo que está declarando, está haciendo las veces de un juez. Es decir, alguien gana y alguien pierde. Tampoco podría pensar que no es tan positiva. La técnica de colaboración, entonces, sería incorporar múltiples puntos de vista, visiones a partir de perspectivas diversas y conduce al consenso y al compromiso.
Entonces, esta suena muy bien, porque básicamente lo que se hace es salir de esas dos posiciones enfrentadas y buscar múltiples alternativas, buscar una tercera alternativa. Y buscar una tercera alternativa es fundamentalmente hacer algo nuevo, buscar soluciones innovadoras y que básicamente conduzcan al consenso y al compromiso. Aquí básicamente el secreto para esta técnica sería hacer preguntas, buscar las causas que están realmente generando ese conflicto. Muchas veces no preguntamos y simplemente asumimos que las posiciones que tiene cada una de las partes enfrentadas están bien sustentadas y ya, pero no hacemos preguntas. Oye, ¿por qué? ¿Por qué quieres? ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué crees esto? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué a futuro? En fin, y mirar, eh, sondeando a través de preguntas, cuáles son realmente las verdaderas causas que hacen que ese actor en conflicto esté en esa situación. Eso es realmente lo interesante y es lo que no se nos ocurre hacer muchas veces, repito, por la misma tensión y por la misma presión en la que suelen fluir los proyectos. La última técnica sería confrontar y resolver el problema. Entonces sería tratar un conflicto como un problema que debe resolverse mediante el examen de alternativas. Requiere una actitud de concesión mutua y un diálogo abierto. Esto ya es básicamente una situación de conciliación, buscando resolver el problema, pero también buscando que desaparezca ese enfrentamiento entre las partes, que haya realmente un manejo consensuado y que realmente ambas partes queden contentas. Tendríamos que mirar cuáles de esas técnicas serían de tipo gana-pierde y cuáles serían gana-gana, ¿verdad? Eso sería importante. Básicamente aquí está nuestra matriz en donde básicamente tenemos el nivel de consideración, es decir, qué tanto tomamos en cuenta los intereses de la contraparte, qué tan consideramos, qué tan considerados somos con la pretensión de la contraparte. Podemos tener una consideración alta o baja. Por otro lado, ¿cuál es nuestro nivel de determinación? Es decir, qué tan importante es mi propio interés. Y básicamente, si ambos elementos son bajos, estamos hablando de una solución de tipo suavizar, adaptarse, es decir, hacerse el de la vista gorda, despreocuparse, aplazar, no confrontar, básicamente sería, si ambos intereses son bajos. A lo mejor se trata de conflictos menores. Pero ¿qué pasa si tengo una consideración alta por la contraparte por encima de mi propio interés? Entonces, trataré de retirarme o que una de las partes se retire, negar el interés propio, yo me sacrifico, ¿cierto? Por esta vez sé que pierdo, ok, hagámoslo a tu manera, esa sería básicamente la posición. ¿Y qué pasa si tengo una alta consideración por la contraparte, pero también una alta consideración o una alta determinación por mi propio interés? Entonces aquí lo que tendremos es que hacer una solución de tipo colaborativo y enfocarse en resolver el problema. Entonces, determinar intereses subyacentes a través de preguntas, ya lo vimos, estudiar las causas que generaron ese conflicto, encontrar soluciones que satisfagan los intereses propios y ajenos. Aquí se trata de, vamos a resolver el problema, pero necesitamos quedar de amigos. Entonces, busquemos una solución que cumpla con todos estos requisitos. Si el conflicto es, o mi enfoque es, tener una alta consideración por mis intereses, un tema posicional fuerte, ¿cierto? Y un bajo interés por los intereses de la contraparte, pues básicamente estará interesado en forzar, ordenar, es decir, ganar la pelea a como dé lugar. Usar todos los medios para salirse con la suya. Aquí no me importa cómo se sienta la contraparte. Esta pelea la ganamos porque la ganamos. Ese es básicamente el enfoque. Cuando hay una consideración media, o sea, ni muy alta ni muy baja, pero también una determinación, un interés por los intereses, o más bien una valoración de los intereses propios, término medio, estaremos hablando de una conciliación, una consensuación, que básicamente es adaptarse, intermediar, buscar soluciones que sean aceptables para las partes,
satisfacción parcial de intereses propios y ajenos y básicamente negociar concesiones. Esos serían básicamente los 5 enfoques. Del lado de cuáles son gana-gana y cuáles gana-pierde, pues tendríamos que hacer una interpretación de esta matriz, de esta gráfica, y tendríamos que tú ganas y yo pierdo si la técnica es retirarse o evitar. Es decir, retirarse o eludir, claramente se ve que la posición es yo pierdo, tú ganas. Si la técnica sería eh, reconciliación, compromiso, sería yo pierdo y tú pierdes. Si la técnica fuera forzar, pues claramente es tú pierdes, yo gano. O alguna de las partes pierde y la otra gana. Y la solución, que pues aquí a todas luces hemos visto que es realmente la más efectiva y la deseable, es colaborar o resolver el problema. Problem solving. Esa es realmente la única técnica que nos permite una solución del tipo tú ganas, yo gano, una solución del tipo ganar, ganar. Esa es básicamente la, la información importante de este proceso para efecto de nuestro examen sería, así como vimos en el proceso anterior de la escalera de Tugman y de esos pasos que se deben, que deben suplir los equipos para llegar a equipos productivos, aquí mi recomendación es conocer esto casi que de memoria, ¿sí? ¿Cuáles son esas 5 técnicas para resolver conflictos? Y de esas 5 técnicas, saber o tener claro cuál es la mejor. En este caso ya vimos que la mejor es colaborar, resolver el problema, problem solving. Recordemos eso como algo, como un elemento importante. Problem solving es lo mejor para resolver conflictos. Es la mejor técnica que hay porque es la única que tiene un enfoque ganar-ganar. ¿Cuál es la peor? Suavizar, ¿cierto? Porque suavizar es hacerse el de la vista gorda, despreocuparse, hacer de cuenta que no está pasando o aplazar la solución de ese conflicto como tal, ¿cierto? Las salidas del proceso, pues básicamente serían solicitar cambios. Cambios en el personal pueden afectar otros aspectos del plan para la edición de proyecto. Eh, Podemos, como consecuencia de este proceso, actualizar el plan de proyecto, los documentos de proyecto, actualizar inclusive los factores ambientales de la organización, por ejemplo, información para evaluaciones de desempeño organizacional, actualizaciones de habilidades personales, en fin, es decir, aquí le podemos estar aportando cosas interesantes a la gente de recursos humanos. Sí, le estamos diciendo, mire, pues aquí hay unas cosas que se pueden mejorar. Y lo mismo puede estar pasando con los activos de procesos de la organización. Podemos estar aportándole a la organización información histórica, lecciones aprendidas, nuevas plantillas, procesos estándares. Eso sería básicamente lo que produce este proceso. Entonces, dejemos ahí por unos